Pregunta número 16. La edad de Pedro es el triple de la de Juan y 6 veces la de Andrés. El doble de la suma de las edades es 90, entonces la edad de Pedro es. Reconocemos aquí un reparto proporcional, como otros ejercicios que hemos hecho, que es el doble, que es el triple, que es la cuarta parte, que se resuelven bien sea por álgebra o bien sea por un método de repartición aritmético. Vamos a optar por el método aritmético, aunque los que quieran pueden plantear una ecuación que sale bastante sencilla. Esta vez lo haremos solamente por el método aritmético. Vamos a repartir la suma de las edades en 3, en Pedro, Juan y Andrés. Miremos cómo. Pedro, Juan y Andrés. Entonces, ubico casillas para repartir la edad. Pedro, Juan y Andrés. Identifico cuál es el menor. Recordemos que el método un método fácil consiste en asignarle un número entero al menor para poder asignarle a los mayores un número más grande y que no aparezcan fracciones. No es que no puedan aparecer fracciones, es que se complica la resolución del problema. Identificando al menor, que lógico es Andrés, porque Pedro tiene 3 veces la edad de Juan y Pedro tiene 6 veces la edad de Andrés, el menor es Andrés. Le ubico un número entero pequeño, puede ser el 1, recomiendo el 1 y empiezo a llenar las proporciones de los demás. Pedro tiene 6 veces la edad de Andrés, entonces le corresponde un 6, para que quede 6 veces la edad de Andrés. Y también dice que Pedro tiene el triple de la edad de Juan, el triple de la edad de Juan. Si Pedro tiene 6, Juan tiene 2, porque este es el triple de este. De manera que las edades las voy a repartir en 9 pedazos, en 9 partes, para asignarle 6 de esas partes a Pedro, 2 a Juan y 1 a Andrés. ¿Qué dice el problema? Dice que el doble de la suma es 90 años. Si el doble de la suma es 90 años, quiere decir que la suma es 45 años. La suma no es 90, el doble de la suma es 90. La suma de las 3 edades es 45. De manera que estos 45 años hay que repartirlos en 9 partes. 6 más 2, 8 más 1, 9. 9 partes para poder darle 6 partes a Pedro, 2 partes a Juan y 1 parte a Andrés. 45 dividido en 9, 5. Cada parte son 5 años, de los cuales le corresponde una parte a Andrés. Andrés tiene 5 años. 2 partes a Juan. Juan tiene 10 años. Y 6 partes a Pedro. 6 por 5, 30. Pedro tiene 30 años. Eso es lo que me preguntaban. ¿Cuál es la edad de Pedro? La edad de Pedro, por lo tanto, la encontramos en la opción D.